¿Alguna vez has sentido que Dios se ha alejado de ti, que tu corazón camina en la oscuridad más profunda y que ni siquiera la oración trae consuelo? ¿Has experimentado esa sensación de vacío donde todo lo que antes te llenaba ahora parece haber desaparecido? Hoy vamos a conocer la vida y la experiencia mística de San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia, cuya fiesta litúrgica se celebra el 14 de diciembre. Es patrono de los poetas místicos españoles y de quienes atraviesan momentos de aride espiritual. Era el 2 de diciembre de 157 en Toledo, España. La noche había caído como un manto negro sobre la ciudad, y en medio de esa oscuridad, un fraile de apenas 35 años, de cuerpo pequeño y frágil, fue arrestado por sus propios hermanos carmelitas. Su nombre era Juan de Lepes, conocido ya como Juan de la Cruz. Lo consideraban un rebelde, un traidor a la orden. Su crimen había sido apoyar la reforma del Carmelo junto a Santa Teresa de Ávila, buscando volver a la vida contemplativa y austera que habían vivido los primeros carmelitas. Pero no todos estaban de acuerdo con esta visión. Los carmelitas calzados, que mantenían una regla más relajada, veían en Juan y en Teresa una amenaza a su modo de vida. Aquella noche, Juan fue llevado a rastras al convento carmelita de Toledo. No hubo juicio, no hubo defensa. Simplemente lo encerraron en una celda diminuta de apenas 2 metros de largo por 1,5 de ancho. Era un espacio que originalmente había sido utilizado como un pequeño almacén. No tenía ventana, solo una rendija estrecha. En lo alto de la pared, que dejaba pasar apenas un rayo de luz, durante unas pocas horas al día, el frío de diciembre penetraba las paredes de piedra. Juan no tenía mantas suficientes para abrigarse. La humedad calaba hasta los huesos. El olor a moho y a encierro llenaba sus pulmones con cada respiración. Pero lo más doloroso no era el frío físico, sino la soledad absoluta que comenzó a apoderarse de su alma durante los primeros días. Juan intentó orar como siempre lo había hecho. Elevó su mente a Dios, buscando ese consuelo que tantas veces había experimentado en la contemplación. Pero algo había cambiado. El silencio de Dios era ensordecedor. No había respuesta, no había luz interior, no había aquel sentimiento dulce de la presencia divina que había conocido antes. Era como si Dios mismo se hubiera ausentado. Y eso era precisamente lo que Juan estaba comenzando a experimentar. La noche oscura del alma, aquella purificación profunda que Dios permite para llevar al alma a una unión más perfecta con Él. Pero en ese momento, Juan no comprendía completamente lo que estaba sucediendo. Solo sentía la oscuridad, el vacío, la ausencia. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Mes en total pasaría Juan en aquella celda. Cada viernes los frailes entraban para disciplinarlo, azotándolo con látigos hasta que la sangre corría por su espalda desnuda. Después de cada castigo, le daban apenas un poco de pan y agua. En ocasiones sardinas saladas sin nada para beber, dejándolo con una sed abrasadora que se sumaba al tormento. Pero el sufrimiento físico, aunque terrible, no era lo peor. Juan había aprendido desde joven a soportar el dolor corporal.
Había crecido en la pobreza, había conocido el hambre, había trabajado arduamente desde niño. Lo que verdaderamente lo llevaba al límite era esa sensación interior de abandono espiritual. En la oscuridad de aquella celda, Juan comenzó a comprender algo que marcaría para siempre la espiritualidad cristiana. Comprendió que Dios en su infinito amor a veces permite que el alma pase por esta noche oscura, no como un castigo, sino como una purificación. Es como el fuego que purifica el oro, quitando todas las impurezas hasta dejar solo el metal precioso. Juan recordaba las palabras del profeta Isaías: «Aunque camine por un valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú estás conmigo». Pero ahora, esas palabras tomaban un significado completamente nuevo. No se trataba de sentir la presencia de Dios de manera consoladora, sino de confiar en Él precisamente cuando todo parecía indicar su ausencia. Fue en medio de esa oscuridad literal y espiritual que Juan comenzó a componer versos. No tenía papel ni tinta, pero su mente se convirtió en el pergamino donde escribía. Con la única luz que entraba por aquella rendija estrecha. Durante unos pocos minutos al día, Juan componía en su mente los versos que después se convertirían en algunas de las obras maestras de la literatura mística universal. En una noche oscura, con ansias en amores, inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Estos versos nacieron en aquella prisión y no eran solo palabras poéticas. Eran la expresión de una experiencia real, de un alma que en medio de la oscuridad más profunda descubría que precisamente ahí, en ese despojo total, estaba el camino hacia la unión más íntima con Dios. Juan comprendió que la noche oscura tiene dos etapas. La primera es la noche de los sentidos, donde Dios retira los consuelos sensibles de la oración, todo lo que antes traía gozo espiritual. Ahora parece seco, árido, sin sabor. El alma ya no encuentra deleite en las prácticas piadosas que antes la llenaban. Es como si el combustible de la vida espiritual se hubiera agotado, pero existe una segunda noche aún más profunda. La noche del espíritu. Aquí Dios purifica no solo los sentidos, sino el centro mismo del alma, sus potencias más elevadas, la inteligencia, la memoria y la voluntad. En esta noche, el alma experimenta una oscuridad tan densa que ni siquiera puede pensar con claridad en Dios, ni recordar sus consolaciones pasadas, ni sentir deseo alguno, excepto una sed profunda y dolorosa de Él. Esta era la noche que Juan estaba atravesando en aquella celda de Toledo, y lo extraordinario es que no se rebeló contra ella, sino que la abrazó. Comprendió que Dios estaba obrando en lo más profundo de su ser, algo que ningún esfuerzo humano podría lograr. Lo estaba despojando de todo apoyo, de toda seguridad, de todo consuelo, para que su fe apura, desnuda, total. Las referencias a esta experiencia las encontramos no solo en sus obras poéticas, sino también en sus tratados espirituales, en su obra Subida del Monte Carmelo y en el tratado Noche Oscura. Juan explicará detalladamente esta experiencia. Estas obras son consideradas por la Iglesia Católica como textos fundamentales de la teología mística.
Tanto es así que en 1926 el Papa Pío X proclamó a San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia, reconociendo la profundidad y la ortodoxia de su enseñanza. Pero volvamos a aquella celda en Toledo. Durante meses, Juan vivió en condiciones que muchos considerarían inhumanas. Pero algo extraordinario estaba sucediendo en su interior. A medida que el cuerpo se debilitaba, el espíritu se fortalecía. A medida que todo lo externo se oscurecía, una luz interior comenzaba a brillar con más fuerza. Juan entendió que el alma no puede llegar a la unión perfecta con Dios. Si no pasa por esta purificación, es como querer ver las estrellas solo cuando la luz del día se apaga completamente. Cuando todo está oscuro, las estrellas brillan en todo su esplendor. De la misma manera, solo cuando el alma se despoja de todo apoyo sensible, irracional, puede ver la luz de Dios. En su pureza. Una noche de agosto de 1578, después de 9 meses de cautiverio, sucedió algo que parecía imposible. Juan, guiado por una inspiración que sólo podía venir de Dios, logró aflojar los tornillos de la cerradura de su celda. Había adelgazado tanto que su cuerpo casi esquelético pudo deslizarse por espacios que antes habrían sido imposibles. Con sábanas que había ido guardando, hizo una cuerda improvisada. El convento estaba en silencio. Era de madrugada, con el corazón latiendo fuertemente, pero con una paz interior que sólo Dios puede dar. Juan se descolgó por una ventana hacia el patio del convento. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por la debilidad extrema. Cuando tocó el suelo, apenas podía mantenerse en pie. Caminó pegado a las paredes, ocultándose en las sombras. Encontró una pared que daba a la calle. Con sus últimas fuerzas trepó y saltó al otro lado. Cayó en el suelo con un golpe seco que resonó en la noche silenciosa. Permaneció inmóvil por unos segundos esperando oír gritos de alarma. Pero no hubo nada, solo silencio. Se levantó y comenzó a caminar por las calles de Toledo, sin saber exactamente hacia dónde ir. Sus pies descalzos sangraban al contacto con las piedras. Su cuerpo estaba cubierto de heridas que no habían sanado. Pero su alma, su alma estaba más viva que nunca, porque había pasado por el fuego purificador. Había atravesado la noche oscura y ahora comprendía de una manera nueva lo que significaba estar unido a Dios. Llamó a la puerta de unas hermanas carmelitas descalzas que vivían en Toledo. Cuando abrieron y vieron a aquel hombre demacrado cubierto de harapos, apenas pudieron reconocer al fraile Juan de la Cruz. Lo acogieron, lo alimentaron, cuidaron de sus heridas. Y allí, en ese refugio seguro, Juan comenzó a poner por escrito lo que había vivido en aquella celda oscura. La experiencia de la prisión no fue el fin de sus sufrimientos. Juan viviría aún otros años enfrentando incomprensiones, calumnias y nuevas persecuciones dentro de su propia orden. Pero nada de eso lo apartó del camino que había descubierto en la oscuridad, porque había aprendido que la verdadera libertad no está en las circunstancias externas, sino en la unión interior con Dios.
En sus escritos, Juan explica que la noche oscura tiene 3 señales que permiten reconocerla. Primera señal: el alma ya no encuentra gusto ni consuelo en las cosas de Dios, pero tampoco lo encuentra en las criaturas. Es un estado de sequedad general donde nada satisface. Segunda señal: hay una memoria dolorosa de Dios, una preocupación de que no se está sirviéndole como se debería, un temor de haber retrocedido en el camino espiritual. Tercera señal: el alma es incapaz de meditar y razonar como antes lo hacía. No puede imaginar ni discurrir con la mente sobre las cosas divinas. Estas 3 señales juntas indican que se está en la noche del espíritu, y Juan advierte que no se debe confundir esta noche con la simple tibieza o pereza espiritual. En la tibieza, el alma no se preocupa por Dios y fácilmente encuentra consuelo en las cosas mundanas. Pero en la noche oscura, el alma sufre precisamente porque no puede consolarse ni en Dios ni en las criaturas, y su único deseo es servirle, aunque no sabe cómo. ¿Qué debe hacer el alma en esta noche? Juan es muy claro en su consejo. Debe permanecer en paz sin hacer esfuerzos por meditar o razonar, simplemente estando ante Dios con amor y atención, aunque no sienta nada. Es como un niño pequeño que simplemente permanece en brazos de su madre, sin palabras, sin entender, pero totalmente confiado. Esta es la oración de fe desnuda que Juan enseña. No se apoya en sentimientos, ni en razonamientos, ni en imágenes. Es una fe pura, que cree en Dios simplemente porque es Dios y confía en Él, aunque todo parezca indicar lo contrario. Es la fe de Abraham, que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac porque Dios se lo pedía, aunque humanamente no tuviera sentido. Juan también explica que en esta noche Dios mismo está obrando en el alma de manera secreta y delicada. Aunque el alma no percibe nada, Dios está infundiendo en ella su amor, su sabiduría, su vida. Es como un rayo de luz que atraviesa un cuarto oscuro. Si el cuarto está limpio, el rayo parece invisible, pero si hay polvo en el aire, el rayo se hace visible al iluminar las partículas. De la misma manera, cuando el alma todavía tiene impurezas, la luz de Dios le parece oscuridad y le causa dolor. No porque la luz de Dios sea oscura, sino porque el alma aún no está purificada para recibirla. Pero a medida que Dios va limpiando el alma, quitando todo lo que no es de Él, esa misma luz que antes parecía tiniebla, comienza a brillar con claridad. Esta enseñanza de San Juan de la Cruz está profundamente enraizada en la Sagrada Escritura. El profeta Isaías dice: «Verdaderamente tú eres un Dios escondido». Isaías 45, 15. El salmista canta: «Puso las tinieblas por su escondedero». Salmo 18, 11. Y San Pablo enseña que caminamos en fe, no en visión. Corintios 5, 7. Toda la tradición mística de la Iglesia reconoce que el camino hacia Dios pasa por este despojo, por esta noche oscura. Los padres de la Iglesia ya hablaban de esta experiencia. San Gregorio de Nisa,
En el siglo describió cómo Moisés entró en la nube oscura para encontrarse con Dios. Santo Tomás de Aquino enseñaba sobre los grados del amor místico, pero fue San Juan de la Cruz quien con su experiencia personal y su genio poético logró expresar esta realidad de manera única y profunda. Las obras de San Juan de la Cruz fueron examinadas cuidadosamente por la Iglesia. Sus escritos pasaron por rigurosos procesos de evaluación teológica antes de ser aprobados. Y no solo fueron aprobados, sino que fueron reconocidos como expresión auténtica de la más elevada experiencia mística cristiana. El Catecismo de la Iglesia Católica cita a San Juan de la Cruz, especialmente en lo referente a la oración contemplativa. Después de escapar de Toledo, Juan continuó su labor de reforma carmelita. Fundó conventos, formó a jóvenes frailes, dirigió espiritualmente a muchas almas, pero siempre mantuvo esa humildad profunda que había aprendido en la noche oscura. Nunca buscó honores, nunca se enorgulleció de sus experiencias místicas. Al contrario, prefería el anonimato, el último lugar, el servicio escondido. Sus últimos años no fueron fáciles. Dentro de la misma orden de carmelitas descalzos surgieron divisiones. Algunos frailes lo acusaban de haber sido demasiado suave, otros de haber sido demasiado estricto. Juan fue marginado, removido de sus cargos, enviado a lugares remotos, pero él aceptó todo con paz, viendo en cada humillación una oportunidad de unirse más a Cristo crucificado. En diciembre de 1591, gravemente enfermo, Juan pidió ser enviado al convento de Úbeda en Jaén. Allí pasó sus últimos días. El prior de aquel convento no lo quería bien y le asignó la celda más pobre con apenas cuidados. Juan sufría de eripela, una infección dolorosa que le cubría el cuerpo de llagas. Los remedios de la época eran rudimentarios y a menudo causaban más dolor que alivio. Pero quienes lo visitaban en su lecho de muerte quedaban asombrados por su paz. Juan no se quejaba, no murmuraba. Al contrario, repetía, después de haber pasado tanto tiempo sin padecer, es gran consuelo el padecer algo por amor de Dios antes de morir. Sus últimas palabras fueron versículos del Cantar de los Cantares. Es el libro bíblico que celebra el amor entre Dios y el alma. Murió en la noche del 13 al 14 de diciembre de 1591. A los 49 años de edad, cuentan los testigos que su rostro, que había estado demacrado por la enfermedad, quedó hermoso y sereno en la muerte. Muchos afirmaron haber percibido un perfume suave que emanaba de su cuerpo. Pero más allá de estos fenómenos extraordinarios, lo verdaderamente importante es el legado espiritual que dejó. Sus obras principales son 4 tratados místicos: Subida del Monte Carmelo, Noche Oscura, Cántico Espiritual y Llama de Amor Viva. Cada una de estas obras es un comentario extenso a un poema que él mismo compuso. Combina así la belleza poética con la profundidad teológica de una manera única en la literatura universal, en Subida del Monte Carmelo. Juan traza el camino activo de purificación.
explica cómo el alma debe despojarse voluntariamente de todo lo que no es Dios, mortificando los apetitos desordenados, purificando la memoria, el entendimiento y la voluntad. Es el camino ascético, el esfuerzo personal que el alma debe hacer con la gracia de Dios. En Noche Oscura describe el camino pasivo de purificación. Aquí no es tanto el alma la que actúa, sino Dios quien obra en ella de manera secreta y dolorosa. El alma simplemente debe consentir, debe dejarse purificar como el oro en el fuego. Este tratado está basado directamente en su experiencia en la prisión de Toledo. Cántico espiritual. Es un diálogo de amor entre el alma y Cristo, su esposo divino. Sigue la estructura del cantar de los cantares bíblico, pero lo eleva a alturas místicas impresionantes. Describe la búsqueda del alma, el encuentro, los desposorios espirituales y, finalmente, el matrimonio espiritual, que es la unión más perfecta posible en esta vida. Llama de amor viva. Describe el estado del alma ya transformada en Dios por amor. Es la cumbre de la vida mística, donde el alma vive. Ya no ella, sino Cristo en ella. Como decía San Pablo, Juan explica que en este estado, cada acción del alma es una acción movida directamente por el Espíritu Santo. Todos estos escritos fueron compuestos con gran rigor teológico. Juan era un hombre de profunda formación intelectual. Había estudiado en la Universidad de Salamanca, una de las más prestigiosas de Europa en su tiempo. Conocía a fondo la Sagrada Escritura, los padres de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino y toda la tradición teológica católica. No era un místico sin formación, sino un teólogo místico que podía explicar con precisión las más elevadas experiencias del Espíritu. Pero al mismo tiempo, Juan tenía un corazón de poeta. Sus versos son considerados entre los más bellos de la literatura española de todos los tiempos. Grandes poetas como Federico García Lorca y Luis Cernuda reconocieron en San Juan de la Cruz, a un maestro del lenguaje poético, su capacidad para expresar lo inefable, lo que está más allá de las palabras, usando paradojas, símbolos y metáforas. Es simplemente extraordinaria. Un ejemplo de esta belleza poética la encontramos en estos versos del Cántico espiritual. Entrándose a la esposa en el ameno huerto deseado, y a su sabor reposa el cuello reclinado sobre los dulces brazos del amado. Pues aquí Juan describe la unión del alma con Dios, usando imágenes tomadas de la naturaleza y del amor humano, pero elevándolas a un significado espiritual que sobrecoge el corazón. La influencia de San Juan de la Cruz en la espiritualidad católica ha sido inmensa. Santos posteriores como Santa Teresa de Lisieux, Santa Edith Stein y tantos otros bebieron de su enseñanza. Papas modernos como Juan Pablo II y Benedicto citaron frecuentemente a San Juan de la Cruz en sus escritos y enseñanzas. Pero su influencia va más allá del ámbito católico. Pensadores, psicólogos, filósofos y poetas de todas las tradiciones han encontrado en la noche oscura del alma una descripción profunda de experiencias humanas universales. Momentos de crisis,
de pérdida de sentido, de vacío existencial. Encuentran en Juan de la Cruz una luz que ayuda a comprender y a atravesar esas experiencias. Lo que Juan enseña es que la oscuridad no es el final, sino el camino. No hay que huir de ella ni desesperarse en medio de ella. Hay que atravesarla con fe, con esperanza, con amor, porque del otro lado de la noche está el amanecer. Y ese amanecer es la unión con Dios, que es el fin para el cual fuimos creados en nuestra vida espiritual. Todos experimentamos momentos de sequedad y oscuridad. Hay días en que la oración parece imposible, en que las palabras no salen, en que Dios parece estar a millones de kilómetros de distancia. Hay momentos en que todo lo que antes nos daba alegría espiritual, ahora nos deja indiferentes. San Juan de la Cruz nos enseña que estos no son necesariamente signos de que algo va mal, sino que pueden ser invitaciones de Dios a entrar en una relación más profunda con Él. No todas las sequedades son noche oscura del alma. A veces la sequedad viene simplemente por nuestra tibieza, por nuestras distracciones, por nuestros pecados. Pero cuando hay un genuino deseo de servir a Dios, cuando el alma sufre por no poder consolarse ni en Dios ni en las criaturas, cuando hay esa sed profunda de Él, aunque no se sienta su presencia, entonces puede ser que Dios esté llamando a esa alma a la noche oscura. Y si es así, el consejo de San Juan es claro: permanecer en paz, sin angustia, sin forzar la oración, simplemente estando ante Dios con amor y atención sencilla. No intentar volver a las meditaciones discursivas que ya no funcionan. No buscar desesperadamente sentimientos y consuelos. Simplemente estar ahí en fe desnuda, confiando en que Dios está obrando, aunque no se vea ni se sienta nada. Esta es una lección de gran importancia para nuestro tiempo. Vivimos en una cultura que busca constantemente estímulos, emociones, experiencias sensibles. La idea de permanecer en la oscuridad, en el silencio, sin sentir nada especial, va en contra de toda nuestra mentalidad moderna. Pero Juan de la Cruz nos recuerda que las realidades más profundas no se perciben con los sentidos, sino con la fe. La noche oscura es también una escuela de humildad cuando todo nos es quitado, cuando no tenemos ya ni siquiera consuelos espirituales en los que apoyarnos. Entonces descubrimos quiénes somos realmente. Criaturas pobres totalmente dependientes de Dios. Y paradójicamente, es en este descubrimiento de nuestra nada donde encontramos nuestra verdadera dignidad. Somos amados por Dios, no por lo que sentimos o hacemos, sino simplemente porque Él nos ama. San Juan de la Cruz también nos enseña sobre el valor redentor del sufrimiento. No glorifica el sufrimiento por el sufrimiento mismo, sino que lo ve como camino de configuración con Cristo crucificado. El sufrimiento unido a Cristo tiene un valor infinito. Puede purificar el alma, puede salvar a otros, puede reparar por los pecados. Nada se pierde cuando se ofrece a Dios con amor. En su celda de Toledo, Juan no solo sufrió, sino que ofreció su sufrimiento. Y de esa ofrenda nacieron poemas que han consolado a millones de almas a lo largo de los siglos. De la oscuridad más profunda brotó la luz más brillante.
Este es el misterio pascual. Muerte y resurrección. Noche y amanecer. Cruz y gloria. Hoy, cuando tantas personas experimentan crisis de fe, cuando tantos se sienten abandonados por Dios, cuando la oscuridad interior parece insoportable, San Juan de la Cruz sigue siendo un faro de luz. Su mensaje es que Dios no abandona nunca, aunque parezca que sí, que la oscuridad puede ser el lugar del encuentro más íntimo, que la fe más pura es la que cree sin ver, sin sentir, sin entender. Las fuentes de este relato provienen de las biografías autorizadas de San Juan de la Cruz, especialmente las actas del proceso de beatificación, que recogieron testimonios de quienes lo conocieron. Sus propias obras, particularmente Noche Oscura y Subida del Monte Carmelo, contienen referencias autobiográficas a su experiencia en prisión. Los estudios críticos de especialistas como el padre Crisógono de Jesús Sacramentado y otros carmelitas han establecido con precisión histórica los detalles de su encarcelamiento en Toledo. Las enseñanzas doctrinales están todas basadas en la Sagrada Escritura y en la tradición de los padres de la Iglesia, como él mismo cita abundantemente en sus obras. La Iglesia Católica ha examinado y aprobado oficialmente todos sus escritos, declarándolo doctor de la Iglesia en 1926, y sus textos forman parte del magisterio ordinario de la Iglesia en materia de espiritualidad y vida mística. Querido oyente, si has llegado hasta el final de esta historia, te doy las gracias de corazón. Que San Juan de la Cruz interceda por ti, especialmente si atraviesas alguna noche oscura en tu vida, que su ejemplo te enseña a confiar en Dios, incluso en medio de las tinieblas. Waesamna. Sabiendo que Él nunca te abandona y que está obrando en ti algo más grande de lo que puedes imaginar. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén. Ahora, cuéntanos de qué país y ciudad estás escuchando esta historia y qué historia católica te gustaría conocer en nuestro próximo video. Que descanses en paz. Buenas noches.